Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque y en este canal, Escenas Dibujadas, Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en Krita. y esta noche toca. Se viene El Hotel del Montañero Muerto, de 1979. Mira vos, qué interesante la película de la que vamos a hablar. ¿Viste? Jukunud Alpinisti Hotel. Exacto, una película de algún país de la Unión Soviética al cual no recuerdo ahora el nombre porque no... Estonia. Estonia, muy bien, muy bien, muy bien. Y te cuento, es una película que trata de un policía que llega llamado por alguien a un hotel que está en medio de las montañas. Cuando llega al hotel le dicen, no, acá nosotros nos llamamos, habrá sido alguno de los residentes y demás. Y empieza a investigar a ver si había alguien que estaba necesitando su ayuda y demás. Además ya de por sí era tarde para cuando él llega, entonces no podía volverse, no podía manejar por la zona de noche. Y resulta que en medio de todo esto, no de toda esta investigación, hay una avalancha y un muerto. Y nuestro protagonista, el policía, empieza a investigar, ¿no? qué es lo que pasó, va conociendo a profundidad a todas las personas acá, que hay varias, digamos, personas con características bastante extrañas, ¿no? Son un grupo algo bizarro. em, y va intentando resolver el misterio de quién mató a esta persona. Ujú. Además, empiezan a hablar de dobles, de alguien es atacado por la espalda sin ser visto, parece que hay un criminal, un montón de cosas que van pasando a lo largo de la película. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, que es una película del año 1979, dirigida por Grigori Koromanov y escrita, o mejor dicho, basada en una novela de nuestros muy queridos hermanos Strugatsky, Boris y Arkady. Tal cual, tal cual, tal cual. Y bueno, Pasemos pues. sin más preámbulos, vamos a uy, Cinematografía. cinematografía, sí, sí, se me rompió algo ahí, Te estabas ahogando en un vaso de agua. ¿viste? Dame un segundo que estoy luchando con las imágenes con las que vamos a trabajar hoy. Ahí estamos, Bueno, de los hermanos. Ah, dale, dale. de los Si no hermanos Strugasti. Y iba a estirar un poquito, si no. ¿querés contarnos quiénes son los hermanos de Strugasti? Ya que lo... No, te cuento que ya los estuvimos haciendo sus respectivas reviews en otras películas como Stalker, La Zona y On the Silver Globe. Y en algún momento también vamos a hacerle a Es difícil ser un dios. Nos lo prometimos y solamente falta meterle nomás. ¿Sabes qué podría decirte al respecto de eso? Es que hay dos películas de Difícil ser un dios. Ah, mira. Entonces yo miré la más inmirable. Y la miré 15 minutos y no pude seguir. Porque sos un gil. Porque hay dos. No lo sé, porque les habrá pintado. No, volverla, no habrán estado. No sé, no. Le digo, conforme los autores, sino entonces la gente dijo, bueno, che, estaría bueno que estar, o por ahí una película gustó menos que la otra, entonces se pusieron y hicieron otra. La verdad que no investigué por qué, pero se Ah, hicieron no, con, ¿cómo? creo que con 20 años aparte. Así que, Y, o sea, con la misma producción así medio, o sea, no fueron grandes producciones ninguna de las dos. eh, discúlpame. La más nueva del 2013 es una gran producción, no sé a qué te estás refiriendo. La que yo miré era más bien humilde. Una gran película, pero no una superproducción, eso estoy diciendo. No, pero tenía un montón de ambientación, había un montón de esfuerzo de producción en cuanto a las cosas que se mostraban en cámara. Sí, 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 coincido. Era muy... Pero vos podés hacer una gran producción sin ser sin gastar demasiado, eso quise. Claro, estás No hablando de quise. presupuesto. Exacto, exacto. Debería haberlo Bueno, dicho más estamos explícitamente. hablando más de otras cosas que de la película, así que Tenés razón, vamos a hablar de la película. cinematografía. Cinematografía. O sea, como cosas notables de la película me parece que tiene, ¿no?, un aire psicodélico en cuanto al uso de música, ciertas escenas, cómo te muestran a los personajes, principalmente en una escena en la que están bailando las personas. Que tiene esos detalles, ¿no? Como que se ocupa mucho de la música, del rock psicodélico de los 70, se nota eso. Pero fuera de eso también, digamos, tiene otro elemento que me llamó bastante la atención y que es una película muy oscura, en cuanto a que la mayoría de las escenas aparecen con una iluminación muy escueta, ¿no? Se ve todo muy oscuro, no, como si no hubiese casi
luces agregadas, están como muy, ¿no? Como una iluminación muy, muy ambiente y a veces es difícil por ahí ver los personajes o sus detalles, como que no, se nota bastante. Este, y en todo sentido yo creo que resuena bastante, ¿no? Esta idea de la producción setentosa, eh, un poco con cómo eran los efectos o las cosas, ¿no? Que parecían sorprendentes. Por ejemplo, empieza a aparecer un elemento extraño que es un maletín que contiene un aparato que ni nuestro protagonista ni un físico que está quedándose en el hotel logran descifrar, no le parece algo extraño. Y lo único que vemos es un poco, eso sí, a lo Pulp Fiction. em, Vemos que abren el maletín. Bueno, en realidad sí se ve un poco el aparato, pero simplemente es un par de esferas Sí, sí, que sí. brillan y demás, ¿no? Pensé lo mismo. Entonces tenemos como esa manera bastante vieja de mostrarte los elementos que son de ciencia ficción. Eso sí, vamos a reconocerlo de ciencia ficción. Entonces es eh, gracioso por partes, ¿no? Pero bueno, también muestra la época de la película y demás, ¿no? Ya pasó bastante tiempo de esta película. Yo creo que las películas de ciencia ficción suelen ser de las que peor envejecen. Y en este caso se nota, ¿no? La música también, cómo se siente. No, me parece que hay peores ejemplos, no me parece que haya molestado la música en este caso, pero em, no me parece que haya habido, digamos, elementos estelares en cuanto a las decisiones y demás. Había ciertos, qué sé yo, elementos que podríamos decir que está bueno que los hayan aireado o se veían bien, como por ejemplo las avalanchas que se veían en la película y demás y cosas por el estilo. Hay una escena particularmente que me gustaba cómo se veía, que era cuando estaban escapando un grupo de personas, de las cuales ya hablaremos, y, y se los veía escapar, digamos, con capas flotando al viento, uno encima del otro, todos vestidos de negro, que si bien en la escena eso, yo no me acuerdo si daba a entender que se estaban moviendo de alguna manera sobrenatural, o si lo que estaba pasando era que ellos estaban escapando en triciclos y demás, ¿no? O sea, Ujú. no, Tam- la película no te da a entender qué es lo que quiere mostrarte. Si estaba queriendo mostrar lo sobrenatural, lo que tiene esa escena también es que por momentos te das cuenta, ¿no? Que son obviamente vehículos que lo usan. Porque a mí me parece que te quiere mostrar lo sobrenatural por la forma en la que va uno encima del otro, como si estuviesen uno montando al otro, ¿no? Que no sería normal para estar utilizando un vehículo. Pero lo que tiene que en esa escena se ve que van a toda velocidad y demás. También ves cómo van dejando las marcas en el suelo, ¿no? Entonces, no, como que si la idea es que vos estás viendo algo sobrenatural, eso te lo puede cortar, pero en un momento también se ve malnubrio y demás, bueno, no sé, no queda muy claro para la película qué es lo que está intentando, así que no sabría yo decir, aclarar qué sería en este caso. Pero fuera de eso, ¿no? Es una película, digamos, que parece haber sido bastante sencilla de hacer, ¿no? O sea, todo transcurre en un hotel con un par de cuartos, muy pocos actores y demás, ¿no? O sea, no es ni lejos una gran producción y sobre todo es eh, intenta ir por el lado, ¿no? De todos estos diferentes personajes y demás. Pero bueno, realmente no tengo mayores disgustos ni halagos con esta película en el aspecto visual. Aunque sí podría decir que me molestó un poco lo de que todo fuese tan oscuro. Un poco. Bien, Voy a vos. ok, recibo el pase. Estoy bastante de acuerdo. Yo creo que en general, con toda esta película yo voy a ser bastante ambiguo en mi especie de análisis. Especie. eh, Porque, bueno, por lo que estoy por comentarte. A mí me gustó muchísimo en algunos aspectos esta cinematografía, pero también me disgustó mucho. Y lo raro es que no es que me gustó mucho la imagen y no me gustó el sonido, sino que en los mismos aspectos que me gustó, después no me gustaron otras cosas. No creo que hayas tenido un solo código, sino que fue variando. Quizás fue una búsqueda, eh, pero bueno, lo que sí fue que es un resultado. Quedó así y bueno, tengo eso para decir. La imagen fue fea, no lo voy a negar, dejaba mucho que desear la calidad, cosa completamente entendible, teniendo en cuenta que las posibilidades que habría seguramente en Estonia en el año 79, eh, siendo un país parte de la Unión Soviética, Ujú. supongo que se les complicaba conseguir la tecnología digna para una producción medianamente ambiciosa. Pero bueno, voy a dejar eso de lado para decir que creo que hubo mucha belleza. ¿Sí? El paisaje de por sí era hermoso y se tomaban el laburo de poner una ventana bueno, un ventanal o cambio de toma. Directamente a veces estaban charlando los personajes y te ponían una toma del hotel desde afuera como para que vuelvas a paladear esas montañas nevadas tan majestuosas.
Me sentí muy adentro de la historia, eso lo quiero decir, y pude disfrutar en esos momentos la propuesta. Al mismo tiempo, te tengo que decir que muchas veces me aburrió. Hubo muchos pasajes en los que se ponía feo, movimientos torpes, tipo zooms que envejecieron bastante mal. Por ejemplo, en una parte el policía estaba buscando quién era el asesino y se puso a revisar las cosas de un tipo y había zooms. Por ejemplo, el policía miraba un maletín y la película hacía un zoom al maletín como, está bien, ya entendí que está mirando el maletín. Y hicieron dos o tres de esas. Planos algo feos de los personajes, cosas que viéndolas hoy me parecieron feas. Este, y también muchas escenas de acción me parece que estuvieron feas, muy feas. Este, ¿Por qué? por ejemplo, yo te estoy por pegar una piña y en vez de verse la piña hay un cambio de toma y estás vos cayendo pero no se vio la piña o no sé, a mí me parecieron feas. Casi todas las tomas de acción así de que pasaba algo rápido me parece editado medio a las corridas. Ujú. Paso al sonido, me pareció interesante, siempre. Los momentos musicales justificados por el guión, o sea, había un boliche, había un baile. No es que aparecía música de fondo, sino que había música porque la gente estaba bailando y la música elegida daba una sensación de mareo que iba vivenciando sobre todo el protagonista cuando tomó algún trago en su primera noche en el hotel. Y bueno, sí, esto que decías vos de que la ambientación iba mucho por ese lado de lo bizarro. Entonces yo sentía que lo estaba acompañando al protagonista yo, que cuando él se mareaba yo me sentía mareado, o sea, la película me llevaba a entender su mareo y varias cosas así. Y otra cosa positiva que se me ocurre, que puedo marcar y ya me echando con actuaciones, que ya vas a abrir vos, es que siempre sentí la misma incertidumbre por la que estaba pasando el protagonista. A veces me dejaba de importar o me dejaba o me lo dejaba de creer, pero siempre sentía su mismo grado de no entender qué estaba pasando y de que se me estaban yendo de las manos un montón de cosas que hacían los personajes mientras el protagonista charlaba con uno o dos. Entonces, yo sentía la misma incertidumbre de los otros cinco o seis personajes que están en el hotel, andás a ver lo que están haciendo ahora. Pueden estar escapándose, pueden estar escondiéndose con un arma, no sé. Yo estoy corriendo peligro, ¿me entendés? A lo que quiero ir. Ujú. Y eso yo lo sentí a la par del protagonista, así que lo marco como algo muy positivo y vamos con las actuaciones. Bueno, ok. Em, Actuaciones, mira. O sea, a mí me parece que tenían un aire de sobreactuado la mayoría de los papeles, ¿no? Em, Tenían, no, porque también había personajes bizarros. Por ejemplo, había un. El físico le gustaba escalar, entonces la primera vez que lo vemos colgado del techo y cae detrás del protagonista sorprendiéndolo. Y era Ujú. como, ok, bueno, está bien. Eh, mm, ¿Te gustan? Esa es tu gracia, entiendo. ¿No? Que la verdad que no es una característica que diga mucho del físico. No sabemos por qué está ahí, no sabemos para qué. eh, o sea, por qué en particular. O sea, bueno, está bien, le gustan las montañas, escalar y todo eso, pero fue solo, fue con alguien, por qué está solo ahí. O sea, no, en realidad sabemos que que está solo, pero digo, a lo que me refiero es, no sabemos nada por las decisiones que toma el personaje para estar ahí, lo único que sabemos es eso, que le gusta escalar y jaja y ya está, ¿no? Como que son cosas bastante superficiales que lo destacan simplemente como para definir algo bizarro. Y eso nos deja con personajes que la verdad que no tienen mucho que hacer en la historia, más que por ahí, digamos, su gracia, ¿no? El físico es el tipo que te puede hablar de ciencia, ¿no? Y ve el maletín y después de un rato te dice, no, si esto tiene que ser o militar o del espacio. Pero no encontrás muchas razones y demás. Y entonces yo creo que lo que tenemos son personajes que son bastante superficiales, ¿no? Que se supone que tienen una gracia, hay una mina que es como la femme fatal, es la mina que a todos les interesa, que intenta eh, llamarle la atención a todos los hombres y cosas por el estilo. Tenés su pareja que es un chabón algo más viejo por ahí, que es bastante mala onda, ¿no? Cosas por el estilo. Son como arquetipos de personajes que por ahí ya se han visto y y que no creo que sean desarrollados ninguno de mayor manera y así creo que consecuentemente, digamos, con los personajes no tenés nada para hacer. Por ejemplo, tenés la mucama del hotel, la cual creo que alguna sola vez habrá dicho algo.
la mayoría de la película se la pasa con cara de sorprendida ante las cosas que van pasando, o asustada. Em, Ujú. el dueño del hotel lo mismo, ¿no? Como parece que es un tipo que está muy servicial, pendiente de ayudarlo al Cana, hasta que no, ya lo veremos después en guión. Em, y así no llegas a mucho, tampoco entendés, digamos, demasiado de cuáles son qué las cosas quiere el Cana o cómo ve toda esta situación. Tal vez sí, hasta el final después tenés un poco de introspección sobre qué ve él de todo esto, por qué hizo lo que hizo, ¿no? Como que te llega después, pero mientras vas viendo la película realmente conoces muy poco de los personajes y el policía, qué sé yo, hace como de detective, ¿no? La verdad que no había otra cosa yo ahí, no vi nada mucho más interesante en la actuación y bueno, en el papel que le tocó. Este, porque era un tipo muy de, bueno, la ley, esto y aquello, todo muy rígido y demás, y no sería un personaje nuevo, diría, ¿no? Ni para la época ni para hoy, ¿no? Con tantos policías que uno puede haber visto ya. Así que me fui, digamos, sí me cayeron pues, simpáticos, por ejemplo, Olaf, ¿no? Me parecía que el chabón, el actor, tenía carisma o parecía ser un poquito simpático, entonces me podía creer, ¿no? Que era como este tipo langa, que tenía ¿Cuál personaje, perdón? Olaf, el muerto. Ok, sí, Este, nada, eso, me parecía que era un personaje simpático nada más, y no nada del otro mundo. O que el chabón lo tenía carisma, a eso me refiero, no el actor y demás. Este, pero fuera de eso realmente no hubo nada, ningún elemento que me pareciera sorprendente de los actores y demás como para decir, bueno, estaría bueno recalcarlos. Porque tampoco creo que haya habido mucho para trabajar en esta película, lamentablemente, así que voy a vos. puede ser que coincida en algún punto. Con el tema actuaciones, yo manejé la misma ambigüedad de la que te vengo hablando. Nada me terminó de convencer en un 100%, pero hay cosas que me gustaron mucho. Por ejemplo, los personajes en cuanto a la caracterización más desde el guión de cada uno, ¿no? Y después cómo estuvieron vestidos y los accesorios. Por ejemplo, esta parejita de chicos más jóvenes que estaba con sus anteojos medio raros, etcétera. Me parece que el casting estuvo bien hecho, porque eran personas con rasgos bastante raros, bastante extraños, por decirlo de alguna manera. Eh, y bueno, esto de los accesorios que acentuaban esos detalles, este, que te da un poco la pauta de que, como pasaba ahí, no quiero decir una burrada, así que lo voy a dejar ahí. Ok. Este, en ese sentido, lo disfruté mucho y de nuevo me hicieron sentir desde la perspectiva del protagonista Glebsky, el policía, que estaba igual de perdido que él, ¿no? En definitiva, creo que colaboraron mucho con sus caracteres tan marcados a generar cierta atmósfera, que no lo marqué, pero creo que definitivamente se marcó una atmósfera en esta película, y un código que había ahí y en el que Gillespie no estaba involucrado, o sea que de nuevo se acentuaba este contraste que vivía Gillespie de no saber qué estaba sucediendo, ¿no? No entender, no entrar en la mecánica de este hotel en el que aparece una persona muerta. Me hacía pensar todo el tiempo que todos eran culpables, que todos se estaban burlando del protagonista y todos escondían algo todo el tiempo. Eh, entonces era muy interesante porque todo el tiempo pensaba que nada bueno iba a salir de ahí, a pesar de que fue una verdadera sorpresa cuando abrieron la trama alienígena. No, tampoco pensé que iba a ir para ese lado el guión, pero este, algo iba a pasar, ¿no? Iba a explotar Pregunta, todo por ahí. Sí, ¿no te lo esperabas aún a sabienda de quiénes eran los escritores? es que, sí, buena pregunta. Y aparte, en uno de los primeros diálogos, creo que en el desayuno de Glevsky, apenas llega, el dueño del hotel o alguien dice algo de ¿qué opinión tiene usted sobre los alienígenas? Como que abrieron rapidísimo el universo alienígena, pero después llevaron la película para otro lado, para el Ujú. suspenso, para un policial negro, digamos. La película se fue corriendo para ese lado, entonces yo me metí en el código en el que me llevó la película y después cuando se empezaron a desenmascarar, no quería spoilear, pero bueno, cuando se empezaron a desenmascarar que algunos de los personajes eran extraterrestres, me sentí sorprendido.
no por los guionistas, pero bueno, de nuevo, cuando yo me meto en la historia, ya me olvidé de quién lo escribió, quién todo, yo ya me metí en este camino que estamos recorriendo y no sentí que se iba a decantar por el lado alien. Entiendo. Bueno, después eh, recalcar que algunas actuaciones me parecieron típicas del género policial, por ejemplo, algunos interrogatorios, eh, el protagonista y sus movimientos de nuevo, de acción, lo que para mí fue una pésima edición de muchas escenas de acción, que bueno, no sé si vos considerás, pero yo pienso que estuvo bastante floja. Eh, en varios momentos de la película por ahí alguno ponía un gesto raro como si no supiera que estaba siendo filmados o algo así, no sé, como había códigos entre ellos, de nuevo. Quizás era parte de esta atmósfera en la que Glevsky no entraba y yo tampoco, pero bueno, yo me perdía. Y por momentos me acordaba de la apatía que yo noté en las actuaciones de El Conformista, y me acordaba que a vos te había encantado la actuación de esa película, así que capaz, esto es un tema mío una vez más. Repito, me gustó la atmósfera que generaron entre ellos los actores, noté que había una especie de química, sobre todo entre los ya habitantes del hotel, y que Glevsky quedaba atrás, así que eso debe ser recontra difícil de lograr y acá estuvo, en mi opinión, bastante logrado. Así que en general tengo eso, que algunas cosas me gustaron, pero hubo cosas que no me gustaron para nada. Y abrimos el guión, si querés. Bueno, dale. Igual quiero comentar que, o sea, me parece que en el conformista hay un montón de cosas que se hicieron adrede y en esta película me parece que fueron más de trastabillar que otra Ok, cosa. ok, Así que en el conformista yo encuentro un propósito, acá encuentro un bajo nivel de producción, básicamente. entiendo. Y bueno, vamos a hablar de guión. Y el guión, la verdad que me parece que no sé si se comieron medio libro en esto o medio cuento, lo que sea que se hayan basado, que no lo pusieron, porque muchas veces, digamos, las cosas de los personajes iban y venían, no tenía sentido. Por ejemplo, eh, la chica que ve al muerto, Olaf, estaba con él antes de que muera, y lo que pasa es que hay una avalancha y él estaba con la ventana abierta y le dice a la chica, no, no, andate. Y él se queda, y ahí se muere por la avalancha. Ujú. En realidad sabemos que no es por eso, pero no tiene sentido la escena, no tiene sentido lo que pasa ahí y demás. Y me parece que es bastante ejemplifica bastante bien los problemas que tiene el guión. Constantemente el guión te está mostrando cosas que después no son importantes en lo más mínimo. Eh, el dueño del el hotel en el que se está inspirado, ¿no? O sea, en el, mejor dicho, en el alpinista este en el que lleva el nombre del hotel y demás, no es importante, tiene su figura ahí, te lo dicen, jajaja, pero la historia no pincha ni corta, no tiene absolutamente nada que ver. Eh, Hay un perro que encuentra cosas y demás porque tiene olfato y sale y demás y nos da a entender ciertas cosas que vimos ahí, pero que la verdad, ble, Eh, no es importante, no como pasa, son como elementos que te van metiendo en la historia que dan igual. Te Eh, aviso, perdón, que te corte, si estás dibujando, que yo te perdí. no, no estoy dibujando, Ah, ok, ok, perdón. no pasa nada. Em, También otra cosa, ¿no? O sea, ahora ya no me acuerdo. ¿Dicen quién es la persona que mandó la nota? Ah, sí, lo había Creo que mandado en algún momento sí lo aclaran. Moses. Lo manda el viejo para Mm. sacarse de encima al matón, al chabón. Eh, Hay un matón dentro del hotel y revisando revisando su equipaje, el policía encuentra una pistola que es de muy bajo calibre, o sea, realmente no es un arma de asesino y demás. Y no es efectivamente un arma que el chon quisiese usar para matar y demás, porque tiene otra arma. Pero entonces también es como que, ¿para qué te muestran esto? ¿Por qué es importante saber que tiene esta arma y que el cana se la roba, se la queda, se la guarda, si después no le importa, ¿no? En todas estas cosas, el cana tiene su propia pistola, ¿no? O sea, no es importante para la historia, ¿no? Y, y constantemente te mete estos elementos en los que no importa demasiado y que además como un policial me parece que hace un trabajo medio incomprensible en seguir las pistas y demás. O sea, tenés gente que fue atacada, ¿no? Fue gente que fue golpeada y maniatada y demás, que no tiene sentido tampoco que lo hayan hecho realmente, ¿no? Cosas dentro de lo que pasa la historia. Pero el Cana, por ejemplo, en vez de juntar a toda la gente, ¿no? Y demás, y empezar a cruzar los testimonios, agarra y cada uno los deja en su propio Ujú. cuarto para que hagan lo que quieran. El tipo que rescata de haber sido golpeado lo deja ahí solo también. O sea, el tipo si le golpearon es porque se lo querían sacar de encima, ¿no? Había un elemento importante.
Y sin embargo no, o sea, no sigue nada de esto y no importa. Podría haber juntado a todas las personas del hotel para fijarse que estén todos, empezar a cuestionarlos y demás, ¿no? Y también asegurarse que no puedan intentar matar a nadie o golpear a nadie más, ¿no? Porque así eliminás y sabes, en todo caso, si hay alguna otra cosa extraña, sabes que hay poner el alien infiltrado en el hotel y demás, ¿no? Cosas por el estilo que uno esperaría, ¿no? Bastante típico del género eh, policial. Ujú. De hecho, me hubiese gustado que la historia fuese por ese lado y se tratase más, ¿no? Por ahí de que están, cómo se juegan unos contra otros, intentando convencerlo al Cana de que es tal o es aquel, ¿no? Y que esto forme parte del plan de, de los alienígenas. Eh, pero no, qué sé yo, no, realmente no hay, no te dice nada particular al respecto, ¿no? El método de investigación del Cana y cómo está haciendo las cosas y por qué. Eh, Al final eh, llegan, ¿cómo es? No ladrones, llegan mafiosos a buscar a los alienígenas que se habían infiltrado en la sociedad humana y que habían formado parte y habían intentado ayudar, pero habían terminado colaborando con los mafiosos y todo eso. Y todas esas cosas que son súper interesantes no las vemos acá. Lo único que vemos es un par de chabones que están ahí parados y, y bueno, se quieren escapar. Y me preguntas por qué no se escaparon antes, eh, de dónde venía el chabón con el maletín. em, o sea, o no tenían el maletín, pero ¿por qué no? ¿De dónde venía el chabón que recién había caído ahí en el hotel? ¿Por qué los ladrones llegaron justo ahí, ¿no? Cuando ellos ya tenían que escaparse. ¿Por qué no ya se habían ido a la nave a esperarlos ahí? O sea, toda una serie de cuestiones y preguntas que yo me quedo con la historia que no van a ser respondidas y no sabemos nada. O sea, claramente, a ver, sabemos, la historia nos confirma que ellos son alienígenas porque, bueno, no tenemos un muerto que después aparece caminando de nuevo, con lo cual sabemos que claramente no es una persona normal. Em, pero no hay buenas respuestas, no me parece que haya respuestas satisfactorias en cómo se va pasando todo esto, porque es más, no, como te digo, no hay realmente un procedimiento policial, no, la investigación parece retirada de los pelos con cómo se maneja este Cana, y también la explicación que es lo que básicamente vemos en el final, que el Cana agarra y dice, y no, yo no lo dejé. Lo que pasa en la película es que no, el Cana cree que ellos son los culpables de haber intentado involucrar al chabón este, a Mikus, era, si no me equivoco, Mm. que era el matón, el que tenía las pistolas y demás, y que lo habían intentado incriminar, ¿no? Eh, y demás, su compañero muerto no estaba muerto porque es un robot y solamente se le había acabado la batería, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero también el protagonista hace un par de saltos de lógica, ellos le cuentan, ¿no? Que habían colaborado en otro momento con los mafiosos. Y además dice, bueno, no, los voy a llevar en cana por sus crímenes y todo eso. Y ellos le dicen, mirá, nosotros somos alienígenas y robots y necesitamos la batería, necesitamos irnos a nuestra nave, por favor. Y él dice, no, ustedes son criminales, son culpables de un asesinato del cual él como Cana no tiene ninguna prueba que haya sido así, lo único que tiene son un par de testimonios y ya, ¿no? Así que está haciendo un trabajo del culo para no saber si tiene que culpar a alguien o no, en todas estas cosas. Eh, y termina, ¿no? Con que los robots intentan, o sea, el gente de los que estaba en el hotel lo intenta ayudar a los robots a escaparse, principalmente el físico y el dueño del hotel, con lo cual logran retrasarlo al Cana, pero para cuando se escapan los robots caen los mafiosos y los vuelan con un misil, básicamente, es lo que le tiran. Eh, y me pregunto por qué llegaron justo ahí, por qué ellos no se escaparon antes, ¿no? Todas estas cosas que ya mencionaba. Y también, o sea, si al final el tipo dice, bueno, o sea, mi lógica es esta, ¿no? Yo creo que hice bien la justicia y esto y aquello y demás y bla, bla, bla. Si ellos eran personas, eran criminales. Para lo cual necesita pruebas. Eso no es Ujú. la ley. Y si no eran personas, dice, bueno, entonces ¿por qué me importa por alguien que no son personas? Está bien, pero son seres inteligentes, ¿no? Sentientes, eh, de los cuales hay mucha gente que se preocupa por personas, o sea, por criaturas no humanas, ¿no? Porque están todos los animales del planeta y sería un descubrimiento increíble encontrar un ser vivo, no, fuera de de, mm, fuera de este, o sea, que no sea originario del planeta. Está bien, el tipo en un momento dice soy hiper racionalista y demás, pero igual dentro de la racionalización no tiene mucho sentido lo que hizo porque es un descubrimiento increíble que significa un montón de cosas de nuestra posición en el mundo y cambia el paradigma de qué son los seres humanos, ¿no? Como seres inteligentes en el universo.
Eh, si lo querés, no, extrapolar y decir, no, pero en lo racional y demás, está bien, él no se preocupa, no empatiza con otros seres, está bien, no, igual no tiene sentido. Eh, y en todo caso dejó que los maten unos mafiosos, o sea, porque no estaban dentro de la ley y porque no le importaban, permitió que otras personas sí cometan un crimen. Y bueno, y ese fue el desarrollo de la película y para mí fue como que, ok, Ujú. bueno, me parece que nos estamos quedando cortos con las explicaciones y por qué pasan las cosas, ¿no? Como que creo que te lo intentan mostrar al personaje como estaba, como que era muy dual, ¿no? Muy binario en sus ideales y todo eso, pero realmente no lo sentí muy lógico nada de lo que planteaba o cómo se desarrolló todo, ¿no? Y me parece que tampoco se resuelve de una manera que sea interesante. O sea, si veo una película, ¿no? En que te dicen, mira, existe la vida y acá tenemos, nos infiltramos y no pudimos entender la forma de vida de la humanidad, ¿no? Nos pareció muy compleja y demás y por eso hicimos estas cosas que, bueno, estuvieron mal y todo eso. Y la discusión en todo este caso es básicamente si los van a matar o no, si les van a dar espacio y demás. No hay ninguna discusión de cuál es nuestra posición en ese caso, por ejemplo, no como seres humanos, como te decía, en el universo, considerando que empezamos a comprender que hay otros seres vivos, sentientes, sintientes, Sí, inteligentes. seres, exacto. Este, y no me parece un foco muy interesante para una película de ciencia ficción. No, o sea, que haya un tipo que es tan rígido en las leyes que lo único que puede entender no es el binario de lo bueno y lo malo, y todo lo que está fuera de eso no le importa, me resulta aburrido, qué sé yo. O sea, ya estoy seguro que ya hay gente así en la vida real, ¿no? O también ponele que es la ironía, ¿no? El tipo está tan centrado en cómo hace las cosas que no puede entender lo increíble de aquello que lo encuentra. No creo que haya pasado por ese lado. Pero ponele que haya sido esa la intención, ¿no? Ponele que simplemente lo Ponele. hicieron mal. De todas maneras, no me parece que la película lo haya hecho de ninguna manera que me resulte interesante o que me llegue a mí a entender o a, o a empatizar con estos personajes o en la manera en que hacían las cosas, ¿no? Este, porque de nuevo, dentro de sus varias caracterizaciones, o sea, por ejemplo, los personajes que eran alienígenas, antes de que reconocieran que eran alienígenas, parecían mucho más profundos o tener sus propias cosas que los motivaban y los jodían, ¿no? O cosas que disfrutaban y demás. Y después simplemente era como, sí, no, esto, ok, por favor, déjanos vivir, ya está. Eh, Ujú. y bueno, así que fue, para mí el guión fue decepcionante porque nos terminó dejando con un vacío en el que no hubo, digamos, ninguna respuesta significante, no hubo ninguna incógnita significante en la película que llevase a algo que fuese interesante. Así que voy a vos. Bueno, ahora que vos lo decís, algo que no se me había ocurrido, es esto que vos decías de que ponele que haya sido el juego de la... como una gran metáfora de que el policía este estaba tan metido en el mundo real que no se dio cuenta de lo que pasaba alrededor. Me gustaría verlo de ese modo. No creo que haya sido el caso porque si fuera así también sería igual de cuadrado como para no entender lo grave del asunto y no estar mirando a cámara y relatando todo esto que está relatando con toda su incertidumbre de si obró bien o no obró bien. Ujú, ujú. Pero bueno, me gusta como este palo que le tira la ciencia ficción al mundo policial. Ponele, Sí, pensándolo desde el punto de digamos, vista. las personas que no se abren. Bueno, claro, sí, sí, sí. Pero bueno, encarnando ese rol en un policía que es quien, en este caso, decide quién vive y quién muere. Ujú. Bueno, me gustaría verlo así. No hice ese análisis para el guión, pero me gustaría haberlo hecho. Yo con el guión voy a insistir con lo mismo que vengo marcando. El punto de partida a mí me interesó muchísimo. Y creo que toda historia que empieza como esta, así que un policía va a un hotel porque lo llaman porque hubo un asesinato y cuando llega al final no hubo asesinato, fue una llamada en broma, pero el policía se tiene que quedar y empiezan a pasar cosas terribles. Bueno, están todos los condimentos para que la cosa explote y no creo que, pero bueno, no importa. Insisto, está todo dado para que la cosa explote. Sobre todo teniendo en cuenta que el guión sale, de nuevo, de los hermanos Strugatsky, que uno ya los conoce y sabe que suelen abrir puertas muy interesantes, como en Stalker y en el Silver Globe. Suele jugar con distintas realidades, en este caso con distintos planetas. Este, entonces, como que uno se prepara para ver algo interesante. Pero bueno, de nuevo, siento que, como me ha pasado bastante con los Strugatsky,
siento que, y me va a volver a pasar esta misma noche, siento que el guión adaptado fue mucho menos que el libro. Y quizás quiero sentirlo, o sea, quizás lo digo como fan de los Strugatsky, pero me queda esa sensación. Porque no tengo pruebas, pero me parece que desaprovecharon todo el universo de ciencia ficcional, por decirlo de alguna manera. Insinuaron el concepto extraterrestre al principio, pero después desapareció hasta los últimos 10 minutos donde más o menos pintaron un pequeñísimo mundo sin detallar nada. Perdón, pintaron un pequeñísimo mundo donde al planeta Tierra vienen extraterrestres con sus motivaciones, con sus intereses, etcétera. Pero de eso es de donde digo que no detallan nada, que es lo rico de las aventuras de ciencia ficción en el que incluyen extraterrestres. Lo rico de, bueno, ¿y ustedes cómo viven? ¿Y cómo es allá? ¿Y cómo viajan? ¿Y qué pasa en su planeta? No pasó nada. No sentí el peso de la ciencia ficción, el encanto de la ciencia ficción. ¿Se entiende? Ujú. Eh, Ahora que les matamos a algunos miembros de su planeta, ¿se van a venir a vengar? Como que no quedan puertas abiertas, que es lo lindo de la ciencia ficción, o lo que yo entiendo que es lo lindo. Este, Creo que no jugaron ninguno de estos ámbitos, que son muy ricos, y se volcaron al suspenso, a la tensión, y lo lograron, o ponele que lo lograron. Aunque a mí se me hizo bastante aburrida por momentos, y se supone que en una película de suspenso eso no ocurre. Yo admito que la atmósfera de suspenso, de tensión, que te tiene agarrado a la silla, quién mató a quién y qué sé yo, ponele que estuvo. Pero en una película de 1 hora y 20 minutos, y que en teoría tenés que estar atento o metido, yo me haya aburrido, algo anduvo mal, Claro. Ujú. ¿no? Sí. Bueno, nada, cierro con eso porque no es lo poquito que tengo de este guión. ¿Vamos con algún puntaje? Vamos con algún puntaje. A ver. Hmm. Ujú. Em, ¿Sabes lo que me pasó sí. mientras vos pensás tu puntaje? Ujú. Además de todo lo que ya dije, no sentí frío con esta película. Este, no sé si a vos te pasó, pero viendo las montañas nevadas, qué sé yo, pudieron, con afuera hace frío. Supongo que es algo de la cinematografía. Nunca sentí un problema con el clima que había afuera. Más allá Ok. de que el tipo que estaba tomando sol, entre comillas, dijo que necesitaba aire frío porque tenía tuberculosis. Sí. Este, Y eso tampoco, bueno, nunca explican por qué el chabón estaba tan hecho mierda. sí, tal cual, tal Porque cual. cuando lo primero lo ves, el flaco no da más. Parece que se rompe en cualquier momento. Y sin embargo, nada. Mi puntaje va a ser un 3. Ajá, La verdad que me llevó muy poco positivo, excepto algunos momentos. Me parece que estuvieron bien construidos, como por ejemplo la escena del baile y demás, porque también introducían ciertos elementos visuales psicodélicos y demás, que me pareció que, bueno, estaban bien. totalmente. eh, pero que si intentaron apuntar a algún elemento más profundo de la película, la verdad que falló por completo porque no lo hubo en el resto de los elementos. Así que, nada. mm, Muy desacertada la película. Bueno, ¿Vos? sí, voy a estar muy de acuerdo. Yo le voy a poner un 4.3, sobre todo porque yo entiendo que hubo una atmósfera, y voy a repetir esa palabra que ya usé varias veces, porque esto de que hubo un clima, un microclima dentro, y me gustó esto de que viene un policía de afuera y no entra en el clima y bueno, quiere imponer la ley y no puede, no sabe cómo, no entiende quiénes son los buenos, quiénes son los malos, si es que los hay. Ujú. Como que hubo un choque que sí yo lo percibí, pero bueno, todo lo demás me pareció malo, con ganas. Lo mío es un 4.3 y yo no me acordé o no me anoté que el policía haya golpeado gente para interrogarla. Yo hubiera hablado al respecto, no lo noté, así que No, no. no me anoté nada al respecto. Ok. Dame un segundo. Este, Anda cocinándote la intro. bueno, dale. Ah, porque acá es cuando hacemos una pausa, pero primero vamos a despedirnos de la gente de YouTube. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, gente. Lo mismo de siempre. Hasta la próxima. Que les salve. Y sigan viéndonos en YouTube. En De, Twitch. ay, YouTube y Twitch. Ahí está. perfecto.